Bienvenido, otro Carlos más. Amén. Como hay muchos Carlos, tengo mi teléfono, los tengo Carlos 1, Carlos 2, Carlos 3. Amén. Aleluya. Vamos a la Biblia. Vamos a estar en este día estudiando una palabra. Vamos a estudiar 4 versículos de 1 Corintios, capítulo 16, del versículo 1 al 4. Esta clase se trata sobre la ofrenda para los santos. Ese es el tema que tiene mi Biblia. No sé la suya, pero si el estudio probablemente también dice lo mismo. La ofrenda para los santos. Amén. Es donde el apóstol Pablo da ordenanza a la iglesia de Corintios de recoger ofrenda para la iglesia necesitada o los hermanos necesitados en Jerusalén. Amén. Todos lo tienen. Se lee la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Y cuando haya llegado a quien se hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Espíritu Santo, enséñanos. Usted es el maestro por excelencia. Yo solamente soy tu siervo, portador de tu palabra, Señor. Siervo inútil soy delante de tus ojos. Te pido que uses mi vida de acuerdo a la capacidad que me has dado para proclamar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Háblanos y ministranos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, toda gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, gloria a Dios, en esta noche. Amén. Vamos a tratar de un tema en esta noche. Aleluya. Aleluya. Vamos a tratar un tema en esta noche en el cual la iglesia todos participamos, y es dar, ofrendar. Y la iglesia de Corinto, la cual los apóstoles les enseñaron o la adoctrinaron de ofrendar para el Señor. En los tiempos en que vivimos han cambiado. En aquellos tiempos la gente daba deliberadamente, daba en cantidad, manos llenas. Era la iglesia naciente, era la iglesia del primer siglo. Había autoridad apostólica, había verdaderos apóstoles tratando y enseñando con estas iglesias. Hombres con alta reputación en el Evangelio. Hombres íntegros, hombres preparados por Dios para toda buena obra, hombres que guardaban el testimonio y el cual eran respetados los apóstoles, amén, entre toda la comunidad cristiana. Aleluya. Eso ha ido diluyéndose a pasar de los años. Ya poco se respeta los hombres de Dios. También muchos hombres de Dios han dado mal testimonio de acuerdo al tema en que vamos a tratar esta noche, que es ofrendar, porque dice Jesús, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y muchas veces lo que a la gente le cuesta dar es dar. Nos cuesta ayudar al prójimo. Amén. El ser humano somos dados a que nos gusta que nos den. Pero cuando se trata de ofrendar hacia otra persona necesitada, como que la mano no la queremos de la mano llena, no la queremos soltar. Amén. Pues el tema en esta noche es un tema muy bonito. Es una doctrina de la palabra de Dios para nosotros. Amén. Voy a esperar por más atención, por favor. Un poco de movimiento en el santuario. Amén. Vamos a ubicarnos. Ahora, Pablo aquí, el Señor, le da mandamiento a la iglesia. Y le da mandamiento para que ofrende para los necesitados que había en la época, en el momento de escribir esta epístola. Se dice que en Jerusalén, la primera iglesia o la iglesia madre que había en Jerusalén, el cual el pastor era Santiago y ministraba esta iglesia, y los apóstoles, donde estaba Pedro, Juan, Santiago, donde estaban los apóstoles de Cristo, ministrando la iglesia. En el momento en que entró la persecución,
en el momento en el cual la iglesia entró en conflicto con el Estado, en conflicto también con los religiosos fariseos y saduceos, persiguieron la iglesia. La iglesia del primer siglo era una iglesia en la cual ellos esperaban ver la venida de Cristo. Si usted lee los tratados de los apóstoles, sus cartas escritas, usted puede dar cuenta que aún los apóstoles esperaban ver a Cristo antes de ellos morir físicamente hablando. Amén. Entonces los apóstoles siempre estaban en la expectativa de esto. Y la iglesia de Jerusalén sufrió mucho el agravio de los romanos, de los mismos judaizantes. Y hubo necesidad de ayudar a esta iglesia. Llegó a cabo un punto que la iglesia de Jerusalén era la iglesia más pobre, hablando económicamente. Porque esta iglesia, muchos de ellos también, usted lee Hechos, muchos de ellos vendieron sus propiedades, dice la Biblia, y traían las propiedades a los pies de los apóstoles. Amén. Ponían en venta sus casas porque esperaban que Cristo ya viniera. Había en el corazón de agradecimiento, había el deseo de hacer algo para el Señor y daban todo para Cristo. Y después Cristo aún no aparece en las nubes porque no era el cumplimiento de la palabra profética. Simplemente fue un mal entendimiento de estudiar las Escrituras. Amén. Cristo prometió regresar, pero no era el momento de regresar. Entonces esta iglesia entra en hambruna, entra en pobreza, y el apóstol Pablo y los demás apóstoles, pero más que todo el apóstol Pablo, proclama y enseña a las iglesias desde Galacia hasta Corintio de recolectar ofrendas para los santos de Jerusalén. Esta enseñanza es bien válida para nosotros en esta noche. Le voy a decir por qué. Porque la iglesia cristiana en el tiempo en que vivimos, una de las áreas en las que más está fallando es en ayudar a otros santos, o sea, a otros hermanos pobres de otros lugares, de otros sectores. Podemos ver iglesias con muchas riquezas, con edificios de millones de dólares, con grandes palacios, castillos, incluso los pastores con limusinas, otros con guardaespaldas, y no son dignos de ayudar a un pastor que está en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en la China, en la India, que a veces no trae ni zapatos. Amén. Que no tiene Biblia. Ahora, este punto es muy importante para nosotros que estamos creciendo como iglesia. Amén. Porque se ha enseñado, más que todo en este país, amén, que se enriquece el ministerio. Amados míos, el ministerio no tiene que enriquecerse, debe enriquecer la iglesia. Amén. La iglesia del Señor debe estar bendecida para bendecir a los hermanos en la fe. Amén. Entonces Pablo comienza en el capítulo 16, dice, en cuanto a las ofrendas para los santos son los creyentes, amén, haced vosotros también de la manera que ordené. No tienen que es un mandamiento apostólico en la iglesia de Galacia. Ya Pablo había ordenado en Galacia recoger ofrenda. Ya los macedonios también habían recogido ofrenda para el Señor. La iglesia de Macedonia era muy dadivosa. Daba manos llenas a los macedonios. Amén. Era una iglesia en la cual, amados míos, había regocijo, había agradecimiento en el corazón de esta iglesia. Y Pablo pone en Corintios, en 2 de Corintios, pone como ejemplo a esta iglesia de dádiva, de dar, de ayudar a las iglesias del Señor. Amén. Y esta iglesia local, el cual está creciendo, y si un día Dios nos bendice en todas las áreas, nosotros debemos dar el ejemplo, amén, de ayudar a los hermanos necesitados, a los santos del Señor. No importando que sean bautistas, que sean asambleas de Dios, que sean pentecostales, amados míos, que sean iglesias de Dios. Lo que importa es que estemos en la doctrina de Cristo y que todos estamos en Cristo y para Cristo. Alabado sea su nombre por siempre. A veces siempre he predicado, los hombres ponen barreras, pero en la tierra solamente hay un pueblo, una familia, los lavados de la sangre de Cristo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esos somos los hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de dinero, en las iglesias en estos tiempos, no en aquellos tiempos, en estos tiempos como que usted meta la mano en un panal de oveja, de colmena, todo el mundo se pone avispado. Esa es la realidad. Amén. Todo el mundo se pone así. Quiero aclararle que yo no pido dinero para mí. Amén.
ni como de la iglesia, ni vivo de la iglesia. Así que quede claro eso. Lo he tomado así para no ser piedra de trompiezo para aquellos que son débiles en la fe. Para aquellos que, amados míos, el cual piensan que los pastores es riqueza. Yo no me quiero enriquecer de la iglesia. Yo quiero tener mi riqueza en los cielos con Cristo Jesús. Amén. Ahora, Pablo dice, para Pablo mostrar su liberalidad hacia una iglesia en desgracia, que era la de Jerusalén, que estaba muy pobre, era un privilegio, era una expresión de comunión cristiana. El dar a otro hermano es una expresión de comunión cristiana. Amén. Si aquí viene un pastor de otro país y dice, pastor, como un pastor que encontramos con mi esposa en ciudad de allá de Nueva Rosita, Coahuila, y lo encontramos con mi esposa, que su iglesita era de pared de cartón. Amados míos, su techo de láminas viejas, ni nuevas viejas. Y eso causa dolor dentro de la comunidad cristiana de fe, lo que vamos a Cristo, cuando miramos estas necesidades grandes, básicas. Y como iglesia del Señor, tenemos nosotros, amén, el deber de esa comunión cristiana, del cuerpo de Cristo que somos, de ayudar a las iglesias del Señor. Y esta iglesia de Jerusalén había caído en pobreza. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordena la iglesia de Galacia. Léame a alguien el verso 2, por favor. El verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardado los para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mira el mandamiento. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice el apóstol, no se recoja entonces ofrenda. Entonces Pablo no quería ir a la iglesia a recoger ofrenda. Pablo daba mandamiento de antemano para cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo, cada primer día, o sea el domingo de la semana, se recojan ofrendas especiales del apóstol para los santos necesitados. ¿A dónde en ese momento? En Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, ese es el deber de la iglesia, ¿no te bien? Esto era un mandato, haced vosotros, una orden, ¿verdad? Apostólica. Y el apóstol no está hablando por él, está hablando a través, o el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo. Amén. El Espíritu Santo está instruyendo al apóstol para que instruya a la iglesia de Corintio. Mire, en Corintio hay mucha plata. La vamos a comparar Corintio como la iglesia rica. Había mucho dinero. Era un puerto, una ciudad, le hemos estudiado más de 300,000 habitantes, grande en aquel momento, gente pudiente, tanto sí que las mujeres se ponían, mire, oro en el pelo, amén, vestidos ostentosos o peinados ostentosos, amén. Las mujeres andaban bien vestidas. Entonces, Corintios no era pobre en finanzas. Corintios tenía que mostrar agradecimiento, gratitud por lo que Cristo hizo por ellos. ¿Cómo? Ayudando a los santos de Jerusalén. Amén. ¿No estás de acuerdo conmigo? Si tiene preguntas, levántame la mano. Amén. Vamos a decir la clase. ¿No te bien? Entonces, era un hacemos también de la manera que ordena Galacia. ¿No te bien? Sobre este mandamiento, un apóstol inspirado es la más alta autoridad humana después de Cristo. Amén. El apóstol Pablo es la máxima autoridad de la iglesia después de Cristo, inspirado por el Espíritu. Haced como os ordené cada primer día de la semana. Bueno, esto casi no se predicó en las iglesias, se ha perdido, pero antes se practicaba en las iglesias. Se apartaban ofrendas los domingos. Yo recuerdo cuando era pequeño, muy joven, se apartaban ofrendas especiales para ayudar a las iglesias necesitadas o para las misiones. Amén. Donde había necesidad. Se apartaba esto ¿para qué? Para los santos, amados míos.
Servimos a un Dios que es dueño de la plata y el oro. Servimos a un Dios que es rico en misericordia. Servimos a un Dios que no hace excepción de personas. Servimos a un Dios que si Dios lo ha bendecido a usted, es porque Dios desea que usted bendiga a otro. Amén. Dios no lo bendice a usted y a mí para que tenga yo los graneros llenos y en la noche venga el Señor y me diga: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué sirve lo que has hecho? Si Dios lo bendice a usted para que usted ayude, amén, pongámoslo espiritual, a los de Jerusalén. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Entonces, la palabra en el verso 1 nos da la primera indicación del aspecto espiritual de la ofrenda. La ofrenda es un aspecto espiritual. Ofrendar es aspecto espiritual. Cuando usted ofrenda, a nosotros nos enseñaron, bueno, yo nunca fui católico, pero el católico se enseñó a dar, ¿cómo le llaman? Le llaman limosna. Limosna. ¿Qué es una limosna para usted, hermano? Algo que le sobra. Algo que le sobra. Mire, yo a veces hasta me apelo con el Señor, yo le digo, yo mismo al mesero le doy 20 dólares. 20 dólares al mesero de propina. Santo. Y meter 20 dólares de ofrenda nos duele a todos. Santo. Amén. Es una realidad. Nos duele todo. Nos duele. Ahora, el ofrendar es una... Cuando estoy en la clase, el ofrendar es un aspecto espiritual. Es un principio espiritual. ¿Por qué? Porque viene de alguien grande que se ofreció. Amén. Dios Padre dio una ofrenda. Dio a su Hijo por nosotros. Y nosotros en agradecimiento ofrendamos lo mejor que tiene que haber en nosotros. Amén. Ofrendamos no solamente en finanzas, ofrendamos en todas las áreas de nuestro estilo de vida cristiana. Amén. Ofrendar al Señor. Macedonia estaba con manos llenas, abundantes, tanto que Pablo dijo: ya no dé más ofrenda, dijo Pablo. Ya no les ordena que ya no dé más ofrenda. Amén. Es como cuando iban a construir el arca del pacto, ofrendaban oro, platas, madera, los judíos, y ya dijo Moisés: no traigan más, ya no hay necesidad de más. Amén. Pues cuando hay agradecimiento, usted ofrenda con manos llenas. Entonces es un carácter espiritual. Darle al Señor. Amén. Entonces el apóstol, mire, entonces, al contrario, aún siendo también, note bien, esta iglesia, la iglesia de Macedonia, siendo muy pobre Macedonia, abundaron en riqueza de su generosidad. Alguien me lea 2 Corintios 8, 1, 2, por favor. Ahí habla de los macedónicos. Amén. 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 Dice: se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 8, 1 y 2, ¿verdad, hermano? Amén. 2 Corintios 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mire, Corintio era rica, Macedonia era como nosotros. Regular. O sea, el dar no es de la condición en que estoy. Amén. Por eso, no, o sea, el que da no es porque tenga, sino que hay generosidad, agradecimiento. Amén. El dar es agradecimiento. Agradecimiento. Esta iglesia era pobre, Macedonia era pobre, y Pablo la pone como ejemplo. La pone como ejemplo, ¿por qué? Porque ellos abundaron en su generosidad para darle a la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cree usted que esta iglesia no va a ser bendecida dándole a la iglesia de Jerusalén? Sí, amén. Dios nunca se queda con las manos vacías. Amén. Sí, amén. Amén. Ahora, nosotros, el problema que tenemos nosotros es que hemos sido bombardeados por falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos y falsos hasta locutores de la radio. Bombardeados que dar y dar y dar y dar. El dar no es malo. El problema es que
a la gente que le damos, esos son los malos. Porque se enriquecen de la iglesia, se roban la plata de la iglesia, amén. Compran casas lujosas con fondos de la iglesia, traen carros lujosos con fondos de la iglesia, amén. Y entonces la gente provoca en el pueblo, eso provoca tristeza, dolor, y la gente dice, ya no doy. ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. Pero la Biblia nunca habla que dar es malo. La Biblia enseña que el que da con manos deliberadamente al Señor, Dios lo bendice. Es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Es la palabra de Dios. Amén. Malos son los hombres que ministran la finanza de Dios. Amén. Esos son los malos. Ellos son los que pecan contra el Señor y mutilan el cuerpo de Cristo y en la iglesia. Cierto, aleluya. Amén. Porque mucha gente resentida hay por todos lados. Y dicen, nunca más doy un peso a la obra de Dios por causa de ese pastor. Cierto, aleluya. Yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho los hermanos. Sí, amén. Es más, a mí me han dicho, ¿y tú no te haces rico de la iglesia? ¿De verdad? Había un señor mexicano que me decía, el sacerdote se va a hacer rico de la iglesia, así me decía. Compañero de trabajo de antes. La gente señala, unos por ignorancia, otros por los malos testimonios que han dado muchos pastores. Duele decirlo, yo no soy el juez, uno es el juez, Cristo, Él lo va a juzgar un día. Amén. Pero las personas ciudades claras, mira, no tenían. Entonces, esta iglesia de Macedonia, ellos dieron. Había pobreza, pero eran ricos en Cristo. Había generosidad en su corazón. Amén. Había deseo de dar. Es como cuando construyeron el templo de Salomón. Usted lee Segunda de Crónica, ahí aparece que la gente da y da y da para el templo. Amén. Hasta que Dios dice, ya no tenga más a la casa del Señor, dice Salomón. Porque cuando hay agradecimiento, hay generosidad. Aleluya, amén. Otra cosa, amados míos, el que da no da por tristeza, amén, ni por necesidad. De porque hay agradecimiento, porque Dios ama Amén, aleluya. al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Levanta una mano, ¿no? Usted, amén. Y es que muchas veces, pastor, han habido pastores o ministros que se aprovechan de la fe del pueblo, engañándolo y diciéndole que den una ofrenda y que van a ser bendecidos y que van a ser... Entonces, ahí es cuando está lo malo, de que ocupan el nombre del Señor Amén. para enriquecerse y para engañar a la gente. Porque la Biblia nos dice que si te das 1000, el Señor te va a dar 2000. Nunca dice eso la Biblia. Entonces, ahí es donde cae el error. El ministro o el predicador quien esté diciendo que si el Señor te da esto, tú te lo das al Señor, el Señor te va a dar eso. Amén. Eso no dice la Biblia. Hay muchos falsos maestros en la radio, predicadores, que enseñan eso. Si usted trae una ofrenda de $1000, Dios te va a dar un negocio el otro año. Falso. Dios ya me dio lo más hermoso, vida eterna. Amén, aleluya. Perdón de pecados. Amén. ¿Cierto? Amén. Hay mucha gente. Otra dice, pacta. A tu pacto, da 500 pesos de un pacto y tu hijo va a salir de la cárcel. Oiga, si el hijo cometió un homicidio, si robó, violó la ley de la tierra, de acuerdo a Dios, Dios ampara la ley de la tierra. Amén. Amén. Entonces, son engañadores. Ahora, pero la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, mira, ahí salió a Pedro Reyes en la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Cómo pide? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se llama él? Ahí está otra vez en la radio pidiendo. Ese es Agustín Reyes. Hermano. Agustín Reyes. ¿Y cómo le hablan al hermano José? Puras mujeres en la mañana. Sí, hermano. Ahí le va 500 pesos. Ahí le va $1000. Ahí le va 100. Ahí le va 200. Ofreciendo lo que él no tiene. El único que te puede bendecir se llama Jesús. Amén. Jesús.
Y mi Biblia dice que estamos bendecidos en Cristo Jesús en lugares celestiales juntamente con Cristo. La ofrenda no lo salva ni el diezmo lo salva la sangre de Cristo. Amén. En otras palabras, si Dios dio, gloria a Dios. Y si no dio, Dios sigue siendo Dios. Y la iglesia sigue para adelante porque no es de hombre, es de Dios. Es de Dios. Amén. Pero Dios quiere que demos para que nosotros nos soltemos de ese gran Dios dinero. Amén. Que tanto ama a la gente. De el tesoro que nos gusta tener nosotros en el corazón y que muchas veces nos gobierna y nos lleva cautivo don dinero. Cuando usted da a Dios, usted le dice a Dios: yo dependo de ti, no de mi trabajo, no de mi intelecto, no de mi fuerza, dependo de ti. Amén, de ti dependo. De Dios. ¿Por qué? Amados míos, mire, yo trabajo, yo cuando me pongo a pensar, digo, si yo me enfermo 3, 6 meses, probablemente esperemos hasta la casa. Porque mi esposa no la puede pagar sola. ¿Se da cuenta? ¿Dependemos de quién? De Dios. De Dios. De Dios. Amén. Entonces, en segundo lugar, la ofrenda había de ser metódica. La palabra metódica es cosa que se hace ordenada, sistemática, siguiendo un método, ¿verdad? La ofrenda tiene que ser un método, ¿cómo? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. ¿Por qué cree usted, hermano, que el apóstol ordena cada primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Pero ¿por qué ordena de la manera metódica, ordenadamente, cada primer día de la semana? Como muestra, amén. 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 Porque ese día Jesús resucitó. Para reconocer que lo que venga después de ese día es como finalizar una semana. También no tienen, primero porque Cristo resucitó el primer día de la semana, que fue la ofrenda total, ¿verdad? Segundo, porque la iglesia era cuando más se reunía, el primer día de la semana. Aún se ve los domingos cuando vienen más hermanos a la iglesia. A veces aquí llegan más los viernes que los domingos. Amén. Pero para que todos participemos en el dar. Como agradecimiento todo. Le voy a dar un ejemplo. Imagínense aquí, nos llega una noticia. Hay un pastor, un hermano que necesita ayuda. ¿De qué sirve que oremos? Vamos, hermano, Dios te bendiga, te guarde, Señor. ¿De qué sirve? O un hermano de la iglesia dice: yo estoy necesitado. A ver, pasemos a la hermana que está necesitada, vamos a orar por ella. ¿De qué sirve la oración si no le ayudamos? De nada. Dios no quiere usar a nosotros. Eso nos enseña Santiago. Amén. Entonces hay que mostrar la fe de la oración. Dios usándonos a nosotros en ayudar al hermano, a la familia necesitada, porque a veces esperamos ir hasta Jerusalén. Aquí a veces dentro de la iglesia hay hermanos necesitados. Amén. Dentro de la iglesia hay gente necesitada. Dios nos pregunta, levante la mano. Entonces Pablo propone un método adecuado para ellos y para nosotros. La proposición apostólica es aportar, hace la referencia cada primer día de la semana. Es, amén, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra. Y en casi unánime el criterio de que eso indica que los cristianos se reunían los domingos. Amén. También es unánime la idea de que de ese método recordaban la resurrección de Cristo. Además, la ofrenda formaba parte del culto. La ofrenda forma parte del culto. Debemos notar que esto no era para el sostén regular de la iglesia o para la extensión del evangelio, sino que eran unas ofrendas extraordinarias, especiales, para un caso especial. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esta ofrenda no era para sostener ni el pastor, ni para los apóstoles, no era para sostener la iglesia, era para casos especiales. De ahí que las iglesias, por ejemplo, la iglesia de Dios levanta siempre una ofrenda en el domingo, le llaman la ofrenda de las misiones, para ayudar a los misioneros. Amén. Para ayudar a los hermanos que andan proclamando el evangelio en lugares peligrosos donde ellos no tienen a dónde dormir.
y no tienen a veces donde recostar la cabeza, y donde les agarra la noche y se quedan durmiendo por predicar la palabra. Y las iglesias tienen que ayudarle a estos hermanos. Amén. Hermano Ramón. Mira, aquí dice la palabra de que esta no estaba incluida en la ofrenda ni el diezmo que le tocaba dar. No es que es una ofrenda especial. Especial. Sí. Pero cada semana. Cada perdida semana. Cada sí. Era para ayudar a solventar las necesidades de los hermanos que había en aquel momento. En este momento que vivimos, hermano, hay muchas necesidades. Si usted leyera la revista World Vision o Visión Mundial, se va a dar cuenta de cuánta necesidad hay en las iglesias alrededor de todo el mundo. Pero muchas necesidades. Solo basta de salir aquí y pasar la frontera hacia México y usted ve los pastores necesitados. 100 millas al otro lado. Las iglesias en México sobreabundan en la frontera. Hasta llegan los misioneros americanos, hasta la frontera. 100 millas de frontera. 100 millas hacia adentro, no hay casi iglesias evangélicas en México. Son pocas las iglesias. Y los pastores que hay sufren pobreza. No tienen para Biblia. Además, mucho menos un libro de escuela dominical que usted no trae y que a veces hasta lo bota porque no lo trae. Allá lo aprecian. Amén. Recuerdo que estaba predicando en un pueblo que se llama El Arbolito de San Luis Potosí, y un niño se me acerca y me dice: pastor, regáleme su Biblia. Y le di mi Biblia y andaba con su Biblia tan contento en toda la campaña que estuve 3 días ahí en ese pueblo predicando la palabra, y contento con una Biblia. Aquí usted le da una Biblia a un joven, se la doy y mañana no la trae. Sí. Amén. Entonces hay necesidad. Hay necesidad. ¿Por qué? Porque las comunidades más pobres abrazan el Evangelio de Jesucristo. Amén. En los países de América Latina hay necesidad. Y como iglesias en Estados Unidos, hispanoparlantes, si Dios un día nos bendice, y aún como estamos en este momento, Dios nos da la oportunidad, como iglesia tenemos que ayudar al necesitado. Que seamos una iglesia de misericordia, una iglesia de amor, de una iglesia que ayuda al prójimo, al hermano necesitado. Amén. Para eso, hermanos míos, hay que dar deliberadamente, con un corazón agradecido, porque Cristo dio más por nosotros. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que en esta noche usted y yo estemos en este lugar y estemos bendecidos en las esferas, dice el apóstol en Efesios, en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Por Cristo Jesús yo puedo decir en esta noche: el que toca se le abre, el que pide recibe, el que busca halla. Amén. Por Él alcanzamos misericordia, alcanzamos bendición. Amén. En Cristo Jesús. ¿Hay una pregunta? Bueno, seguimos. Lo veo serio, así como cuando va en un avión y el avión va en turbulencia, va bien amarrado uno, no quiere moverse. Amén. Y cuando sale de finanzas, se pone el avispero ahí fácilmente. Amén. Santo, Dios nos ayude. Aleluya, amén. Ahora, no estoy bien. Esto tenía que ser algo participativo. Todos tenían que participar de la ofrenda. Todos. Amén. Todos los hermanos de Corintios. Amén. Todos. Quiero aclarar que el dar no es la cantidad. Es tu corazón que da el Señor. Si no, pregúntele a la viejita con la blanca, con la moneda que valía de menor valor en el tiempo de Jesús. Amén. Y Jesús deja a los apóstoles espantados con la boca abierta. Amén. Cuando Jesús dice: esa mujer dio más que todos. Amén. Los ricos agarraban la billetera y metían el billete así, todo el rollo para adentro. Y la señora, la hermanita, dio la blanca, la moneda más pequeña. Cristo vio el valor que había en esa mujer en su corazón, la generosidad que había en ella, el deseo que había de dar al Señor. Amén. Ella dio todo lo que tenía, esa es la Biblia. Así que no es la cantidad. No es la cantidad. A Dios no le impresiona la cantidad. Usted puede traer aquí $1 millón, a Dios no le impresiona. Amén. Dios no le impresiona la cantidad. Pero lo que a Dios le impresiona es un corazón agradecido. Un corazón con agradecimiento. Un corazón que diga: Señor, me has bendecido y te doy
porque tú me has bendecido. ¿Qué más bendición que hoy soy un hombre perdonado? Amén. A eso Dios le impresiona. Amén. ¿Usted quiere impresionar a Dios? Sea agradecido con Dios en todas las áreas en que vivimos. Amén. En todas las áreas, en mi forma de vivir, seamos agradecidos. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Note bien? O sea, según haya prosperado es importante porque, imagínense un hermano que tiene dinero. Recuerdo que fui con mi esposa un día allá a Salvador y era el día de la madre. Y fuimos con mi mamá a la iglesia del Perrerito. Y ahí hubo un hombre que era miembro de esa iglesia, o visitante, parece que era miembro, ¿no? Y que era de las farmacias. De aquella farmacia para Brasil que hay en San Miguel. Y este hombre se le pide para el día de la madre dinero. Y la colaboración era dar $5 los varones. Y a este hombre se le hizo mucho $5. Entonces, no es la cantidad. Imagínense. $5. $5. Eso sí, no es nada. Para El Salvador, una gente pobre bastante. Para un hombre rico como este, que hay familias que residen en todo San Miguel. Amén. Y si lo quiere colaborar, mira, colabora con Carlito. Amén. Que él estaba metido en esa finanza, en la iglesia. Amén. Porque él era miembro de la iglesia. Creo que lo colabora. Corrobore, amén. Entonces, el dar, amados míos, viene del corazón. Yo creo que aquí en esta iglesia ojalá que hagamos mucho macedonio. Amén. Macedonia estaba agradecida con Cristo. ¿Y sabe usted cómo Cristo salvó a Macedonia? ¿Se acuerda la visión del hombre macedonio? Cuando un hombre macedonio se le aparece una visión al apóstol Pablo y le dice, pasa por Macedonia. Esto de los hechos. Y ahí nace la iglesia de Macedonia. Dios tuvo que ponerle una visión al apóstol Pablo de un hombre macedonio que le decía, entra a Macedonia y tráenos el evangelio. ¿Cree usted que no va a haber agradecimiento en Macedonia? Cuando Dios tuvo que hacer una visión para llevar la santa palabra y traer miles de hombres macedonios a los pies de Cristo. Amén. Amados míos, miren el ejemplo de David. Cornelio no era salvo. Era un centurión romano, era un oficial romano, era un mundano. Adoraban a los dioses romanos. Su Dios de él, por ser romano, tenía que ser César, porque César se declaraba que él era Dios en la tierra. Pero Cornelio era dadivoso, construía templos, sinagogas a los judíos y creía en el Dios de Israel, pero no tenía salvación. Y Dios le manda ¿qué? Le envía como un ángel y una visión, manda a llamar a Pedro, a Simón, que está en la casa del curtidor. Él te va a traer y te va a decir lo que hay que hacer. Era dadivoso. Habían varios cinturones dadivosos, como que otro cinturón que le dijo a Cristo, di la palabra y mi siervo sanará. También era un hombre dadivoso. El dar no es malo. Tenemos que dar siempre con agradecimiento para el Señor. Mucho más cuando son actos especiales dentro de los santos de Dios, que es la iglesia de Cristo. Entonces entendemos también, además de la ofrenda debe ser planificada bien pensada y acorde a la situación económica de cada uno. Pablo no solo dice que el cristiano debe poner aparte algo, sino que debe ser según haya prosperado. Amén. Su ofrenda tiene que ser según usted haya prosperado. Amén. Si usted no ha prosperado, bueno, dígale a Dios lo que tengo. Yo a veces he traído todo en la cartera. Yo no tengo más. Amén. Pero a veces puedo dar más. Es de acuerdo con lo que ha prosperado. Amén. Ese es el mandamiento del Señor. También entendemos que en el orden económico, la bendición de Dios en este aspecto debe tener como respuesta de generosidad hacia otros. Cada uno dé como propuso en su corazón, eso habla de 1 Corintios 9:7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
En el primer día de la semana, esta es la forma corriente en que los judíos llamaban lo que para nosotros es el domingo. Lea Mateo 28:1, alguien por ahí, Hechos 27, otro hermano, Apocalipsis 1:10, y otro hermano que me lea Hechos 20, bueno, ahí está Hechos 27, Mateo 28:1, Hechos 27 y Apocalipsis 1:10. Primero, Mateo 28:1, ¿eh? Después usted lee eso, ¿no? Vamos acá, ¿verdad? Amén. ¿Quién tiene Mateo 28:1? 28 digo. Mateo, el Evangelio, ¿no? Mateo, ¿qué pasó? Amén, Madre. ¿Cuál digo? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Amén. Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Trae ese versículo para que vea el orden cronológico de los días judíos. Amén. El primer día de la semana. Amén. Fue cuando Cristo resucitó. Amén. El primer día de la semana es el domingo que la iglesia se reunía para adorar el nombre de Cristo. Amén. Léame la otra mano usted, la cita. Hechos 27. Amén. El primer día de la semana es el domingo. Amén. La iglesia se reunía los domingos. Esto es importante que usted lo estudie y lo entienda, porque hay una secta llamada Seven Days Adventist que enseña que si usted reúne los domingos es el día del diablo. Amén. Que son los sabatistas. La iglesia se reúne el viernes de la semana, pero en Cristo Jesús ya no estamos ligados a un sábado. Todos los días son del Señor. Usted puede reunir el sábado, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días usted le puede dar culto a Dios. Amén. ¿Qué es Apocalipsis? ¿Quién es el Apocalipsis? Amén. Amén. Juan también Pasmo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el primer día de la semana. Era un día domingo que se le aparece Cristo a Juan en la isla de Pasmo. Todos los cristianos se reunían el primer día de la semana. El apóstol Pablo entonces dice, el primer día de la semana, aparten, hermanos míos de Corintio, una ofrenda especial para los hermanos necesitados de Jerusalén. Amén. Y den con generosidad. Es para el Señor. Es para el Señor. Como aquí levantemos una ofrenda esta noche para un predicador, digamos, que va de viaje a otro país a predicar. No le vamos a dar, sabiendo que tenemos 20 dólares, le vamos a dar $1. Le vamos a dar con generosidad para bendecirlo. Amén. Sabiendo que lo hacemos para el Señor. Para el Señor. Amén. ¿Tienen algún otro comentario? Porque ya no terminamos. Si tiene una pregunta, sin pena, hágalo, o un comentario lo puede hacer. Amén. Entonces cada uno de vosotros separe algo, dice el apóstol, y guárdelo según haya prosperado. Pablo enseña a los corintios la buena costumbre de dar para el Señor. Usa el tiempo presente del verbo separar para indicar que cada creyente debe hacer esto en forma regular, para que cuando yo vaya no se levante ofrenda, dice Pablo, sino que haya que una ofrenda levantada, amén, para los santos de Jerusalén. Ahora, las razones 5 razones por las cuales debemos de ofrendar son: número uno, gratitud para con Dios. Amén. 5 razones por las cuales debemos de ofrendar. Una es gratitud para con Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 2, la ofrenda debe para suplir las necesidades de los santos. La ofrenda debe ser para suplir las necesidades de los santos. Número 3, la ofrenda, esto es importante, la ofrenda unifica el cuerpo de Cristo en el propósito con que la entreguemos. La ofrenda unifica el cuerpo de Cristo. Imagínense, por ejemplo, mire, si aquí en esta situación de hermano necesitado
y usted va, yo a ver, con mi esposa lo hemos hecho, pero no lo ando ni tocando trompetas, pero aparte de la ofrenda, a veces con mi esposa hemos metido hermanos aparte, a sola, en privado. Eso unifica. Si aquí uno está necesitado y se levanta una ofrenda, unifica el cuerpo de Cristo. El hermano que estaba necesitado se va contento, se va más unido con la iglesia. Los hermanos me aman, esta iglesia me ama, este cuerpo de creyentes me ama. Nos unifica. Amén. Nos unifica. Número 4. La ofrenda se entrega en la cantidad de bendiciones en la bendición que hemos sido recibidos por el Señor. O sea, de acuerdo a la cantidad que Dios me ha bendecido a mí, así es mi ofrenda que voy a dar. Y número 5, simboliza la entrega de Cristo. Amén. Cristo es la primera ofrenda, que es un olor fragante para Dios. Amén. Cristo se ofrendó a sí mismo por nosotros en la cruz de Calvario. Amén. Entonces la ofrenda debe ser apartada sistemáticamente. El apóstol les instruyó a hacerlo cada primer día de la semana. También, como inciso A, cada persona debía participar individualmente. Cada uno tendría que considerar su parte en la ayuda que se mandaría a los hermanos de Jerusalén. Su contribución debía prepararse con anticipación. La debían poner aparte, guardándola para enviarla en el momento indicado, de manera que Pablo no tuviera que presionarlos. Y la última también, debían dar proporcionalmente. La ofrenda al Señor debe determinar conforme a la manera en que el Señor nos ha prosperado. Cada uno debía decidir lo que quería dar de acuerdo a la generosidad divina para con cada uno de nosotros del Señor. Imagínense, si Dios me ha bendecido, es para que bendiga a otros. Amén. Juan dice al hermano Gallo, o a los hijos, al hermano Gallo, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y me gusta un expositor que dice que mi prosperidad es de acuerdo a mi prosperidad espiritual. Pero yo primero quiero prosperar en la manera natural y estar pobre en lo espiritual. Y Cristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que de ahí todas las demás cosas serán añadidas una tras una. Amén. Es casi parecido a lo que habla allá en Deuteronomio, y estas bendiciones te seguirán. Amén. No dice que usted las va a andar siguiendo, sino que te van a seguir a ti, porque Dios te envía bendición. Eso es la palabra de Dios. Pero nosotros primero queremos las riquezas de este mundo y de último lo espiritual. Dios desea que usted sea prosperado primeramente espiritual. Amén. Ahora un comentario, una pregunta, antes que se me duerma. Amén. Dice el verso 13, y cuando haya llegado a quienes habréis destinado, por carta a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿No te dónde iba? ¿Iba para dónde? Para. Y se fuere propio, que yo también vaya, irá conmigo. Dice. Mire, esto es importante, cerramos. La costumbre de Pablo en asuntos financieros era absolutamente irreprochable. No solo rehusaba solicitar fondos para sí mismo. Léame a alguien yo leo 2 Corintios 11:12, dice, mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 9:11 al 12, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es en gran cosa si segaremos de vosotros también lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Qué palabra del apóstol, ¿verdad? Entonces Pablo dice a Corintios, yo sembré esa iglesia de Pablo. Yo trabajé en ella. Prediqué la palabra en Corintio, nació Corintio. Y Pablo dice, si Apolo hoy es pastor, o otro pastor está ahí, dice el apóstol Pablo, y ese come de la iglesia, mucho más yo tengo derecho, dice el apóstol Pablo, de vivir de la iglesia. Pero como Pablo quería ser irreprochable, no quería que nadie lo señalara, y tampoco no quería ser trompiezo para otras personas en el Evangelio, Pablo dice, he rehusado a obtener ese derecho, a mi derecho. He rehusado a mi derecho. Amén. Qué hermoso. Creo que necesitamos pastores como Pablo de verdad en el tiempo. Que mucha gente volvería a la iglesia. Amén.
como el apóstol Pablo, rehusaba. Entonces Pablo dice, recojamos una ofrenda. No uso a mi derecho, pero Pablo dice, tengo derecho de pedirle ofrenda para los santos de Jerusalén. Amén. Como apóstol del apóstol Pablo, es un mandamiento de Cristo. Amén. Y esta palabra en esta noche es un mandamiento de Cristo para usted y para mí. Que ofrendemos para aquellos que están necesitados. Y Dios nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol también, cuando actuaba en beneficio de otros, evitaba obviamente manejar los donativos. Prefería que cada congregación eligiera representante para llevar la ayuda. Léame 2 Corintios 8, 19 al 21. Alguien, por favor, rapidito. Y cerramos ahí. Tengo un minuto. Amén. Amén. 8, 19 al 21. Amén. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Era muy sabio, muy precavido el apóstol. No quería ser señalado de él mal manejo de finanzas. Él pedía siempre representantes o una comitiva de cada congregación. Imaginen, por ejemplo, que la iglesia aquí funde 10 iglesias. Hay 10 iglesias. Y queremos llevar una ofrenda a Puebla. Porque en Puebla se levanta una iglesia. Amén. Donde va a estar el hermano Juan, un día de pastor. Amén. Por fe, hermano Juan. Amén. Entonces, cada iglesia aporta una finanza. Y cada iglesia, vamos a decir, que haya una comitiva que represente a cada iglesia, para que así, de una manera generosa y de una manera limpia, sin que nadie señale el ministerio, las iglesias del Asia Menor han aportado finanzas para los hermanos necesitados del pueblo. Amén. Así trabajaba el apóstol, de esa manera. Y tenemos un gran ejemplo del trabajo del apóstol, de los mandamientos y de cómo la iglesia debe ser generosa en el dar hacia otra persona. Que es lo que más le cuesta a usted y a mí, ahí lo vimos todos, nos cuesta dar. Somos agarrados por naturaleza, no nos gusta dar. Pero Dios nos llama a ser dadivosos, mucho más con aquellos que son la familia de la fe en Cristo Jesús. Dadivosos para con el Señor. Y Dios se encarga siempre de que en su casa y en mi casa nunca falte el pan en la mesa. Dios lo ha dicho en su palabra. Dios le bendiga esta noche. Bueno, ya. El pastor no recibe aplausos, son para Cristo. Amén. Dios lo fuerte por el Señor esta noche. Aleluya. Son para Cristo. Amén.